Electromagnetismo. La fuerza del electromagnetismo es una de las más interesantes y útiles para el ser humano. Este término se deriva de otros dos fenómenos, la electricidad y el magnetismo, y es precisamente las dos partes que esta teoría estudia, unificándola en una sola. Los principales fundamentos de esta teoría fueron dados por el físico Michael Faraday, quien mediante sus estudios del campo magnético estableció que la electricidad y el magnetismo están relacionados y que una variación en un fenómeno puede tener consecuencias en el otro. Las ondas electromagnéticas se agrupan dentro de un conjunto llamado espectro electromagnético. Estas ondas pueden manifestarse de muchas formas dependiendo de su frecuencia. Ejemplos de esto son las ondas de radio y microondas, las cuales presentan frecuencias bajas y poca energía. Luego se encuentran las ondas de luz, las cuales abarcan todo el espectro visible y tienen una frecuencia intermedia, y así hasta llegar al final del espectro, en donde se ubican las ondas electromagnéticas de mayor frecuencia y energía, como lo son los rayos X y los rayos gamma. La compatibilidad electromagnética es la habilidad que tiene un sistema de no causar interferencias electromagnéticas a otros equipos, ya sea que éste interactúe o no con ellos, y al mismo tiempo debe ser insensible a las emisiones que puedan causar otros sistemas. Estas interferencias se pueden definir como la perturbación que ocurre en cualquier circuito, componente o sistema electrónico causado por una fuente de radiación electromagnética externa al mismo. Un ejemplo de esto se puede ver con un circuito RL, en donde se tiene aparte un fenómeno que irradia ondas electromagnéticas. Al tener el circuito cerca de este flujo electromagnético, según la ley de Faraday, el campo inducirá una diferencia de potencial en el alambre, lo cual alterará las corrientes del circuito, provocando así su mal funcionamiento. Las interferencias electromagnéticas se pueden dividir en dos tipos, intencionadas y no intencionadas. Las intencionadas son aquellas señales que se crean para cumplir con el correcto funcionamiento de un sistema electrónico, mientras que las no intencionadas son aquellas señales electromagnéticas que se crean a partir del correcto funcionamiento de un equipo electrónico, interfiriendo así con equipos cercanos a él. La radiación electromagnética puede observarse como las ondas electromagnéticas que son generadas por fuentes de un campo electromagnético y además son capaces de propagarse en el vacío y a la velocidad de la luz. Mientras que la inducción electromagnética está más asociada a la generación o inducción de corriente eléctrica a partir del flujo de un campo electromagnético. ¿De dónde provienen estas señales de interferencia electromagnética? ¿Cuáles son los equipos o los fenómenos que la generan? En el caso de las señales emitidas intencionalmente, son señales generadas por equipos como radares, equipos de comunicación, emisoras de radio y televisión, equipos de navegación, sistemas de rectificación de la energía eléctrica. Estas emisiones tienen un uso práctico para equipos específicos, pero pueden interferir con otros si no poseen una buena planificación del espectro de frecuencias. Por otra parte, tenemos las señales emitidas sin intención. Dentro de este tipo de señales se puede distinguir varias fuentes, como emisiones indeseadas que se dan en la operación normal de equipos eléctricos y electrónicos. Un ejemplo puede ser cuando estos equipos emiten un ancho de banda mayor al previsto. La generación de arcos o corrientes transitorias producidas en muchos dispositivos durante su conexión o desconexión. Descargas atmosféricas. Se calcula que estas descargas producen del 50
al 70% de los fallos de suministro en instalaciones de media y de alta tensión. Las emisiones producidas por los rayos son captadas por los cables en forma de un pulso de tensión y este es transmitido a todos los equipos conectados a esta línea. Descargas electrostáticas. Cuando se produce una acumulación de carga en algún cuerpo, la carga depositada busca el camino de menor resistencia para descargarse a tierra. Este proceso de descarga da lugar a corrientes rápidamente cambiantes que provocan desde pequeñas perturbaciones hasta serios shocks a los equipos. Pulso electromagnético. Este pulso se origina en una explosión nuclear debido al choque de los rayos X emitidos con los materiales de los equipos. Este choque provoca una emisión incontrolada de electrones, ocasionando el movimiento repentino de todos estos electrones que producen un pulso electromagnético de considerable magnitud. La interferencia electromagnética puede generar en los equipos electrónicos y eléctricos desde un funcionamiento indeseado del equipo, fallas momentáneas, hasta un daño total de los componentes. En la vida cotidiana podemos percibir estos efectos. Por ejemplo, cuando hay una tormenta eléctrica, los televisores y las radios suelen funcionar de manera extraña. Tal es el punto que se recomienda desconectar los equipos de la corriente eléctrica para evitar un daño mayor. De manera similar, en lugares con equipos de alta presión y riesgo como laboratorios, gasolineras, hospitales y aviones, se encuentran indicaciones de no usar aparatos electrónicos, esto para evitar la generación de interferencia. El fenómeno de interferencia electromagnética no es de reciente aparición. Los primeros problemas se iniciaron hacia 1830 con la invención del telégrafo y se empezaron a intensificar hacia finales del siglo XIX, cuando aparecieron y comenzaron a interactuar las redes telegráficas y telefónicas con los generadores de energía eléctrica y las líneas de transmisión de alta tensión. Actualmente no se ha logrado diseñar y construir equipos y dispositivos electrónicos que sean compatibles electromagnéticamente del todo. El entorno en el que interactúan los equipos se hace cada día más complejo debido a dos factores principales: la creciente vulnerabilidad de estos equipos y dispositivos y al mismo tiempo su capacidad de interferir el funcionamiento de otros equipos. Normativa. Una norma es un conjunto de reglas, descripciones y metodologías que caracterizan un producto correctamente establecido. Son reglas que se establecen con el propósito de regular comportamientos y así procurar mantener un orden. Las normas de compatibilidad electromagnética pueden ser utilizadas también para validar una gama de productos. Las normas proporcionan información sobre cómo escoger la configuración de máquina desde el punto de vista de la compatibilidad electromagnética. La Directiva de Compatibilidad Electromagnética, emitida por el Parlamento Europeo, es de uso obligatorio desde el 20 de julio del 2007 y esta aplica a máquinas e instalaciones fijas. El objetivo de la directiva es proteger el espectro radioeléctrico y así proteger las comunicaciones, aumentando la calidad de la máquina y también su seguridad, aportando mayor fiabilidad. Tipos de normativas. Como punto 1, están las publicaciones o normas fundamentales. Estas definen de manera general las prescripciones relativas a la compatibilidad electromagnética. Describe fenómenos, pruebas, entre otras, y estas son utilizadas como referencia. Como segundo punto, están las normas genéricas, que son para el caso de los países europeos. Estas definen las exigencias esenciales en términos de nivel mínimo por tipo de prueba, basándose en las normas fundamentales descritas anteriormente. Y como punto 3, están las normas de productos o familias de productos. Estas definen las disposiciones relativas a la fabricación,
características, métodos y niveles de prueba. Organismos de normalización. Como organismo fundamental o principal está la Comisión Electrotécnica Internacional, situada en Ginebra. Esta se basa en publicaciones a principios de los años 70 y se refiere a la compatibilidad electromagnética de los dispositivos de medición y control para procesos industriales. También existe el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica, situado en Bruselas, así como el Instituto Nacional de Racionalización y Normalización, situado en España. Y por último, el Comité Internacional Especial de Perturbaciones Radioeléctricas. Con respecto a la compatibilidad electromagnética, existen dos divisiones: las máquinas emisoras y las máquinas susceptibles. Las máquinas emisoras producen tensiones, intensidades o campos eléctricos que proporcionalmente son la causa de perturbaciones a otros elementos e incluso a las máquinas mismas. En equipos conectados a una red, se exige que estos emitan menos que el nivel de compatibilidad electromagnética definido, menos una cierta cantidad llamada limitada de emisión. Este último término es para garantizar el éxito de funcionamiento de la red al conectar a ella varios equipos simultáneamente. Con respecto a las máquinas susceptibles, es que su funcionamiento puede verse degradado en presencia de perturbaciones electromagnéticas, ya sea que provocan otros equipos o ellos mismos. Se realizan exigencias a los fabricantes para que sus equipos sean inmunes al nivel de compatibilidad electromagnética, menos una cantidad llamada límite de inmunidad. Este último término es para asegurar el éxito de funcionamiento al tener conectados a estos equipos a una red con perturbaciones. Ahora bien, ¿cómo podemos eliminar todos estos efectos anteriormente mencionados en nuestros circuitos? Para poder lograrlo, debemos tener en consideración las siguientes características. Número 1. Evitemos cables largos y si cruzamos el cable por la fuente de alimentación, realicémoslo en 90 grados. Número 2. Acudamos a cables de par trenzados, los cuales reducen el área entre las espiras formadas y, según la ley de Faraday, se reduce por ende la tensión inducida en la misma. Número 3. En caso de sistemas digitales y también generalmente, para evitar errores de precisión, utilicemos encapsulados y, si es posible, familias lógicas de transistores bipolares, al ser menos susceptibles que el CMOS. Número 4. Si es necesario, acudamos a chips endurecidos, cuyo silicio está montado sobre aislante o zafiro. Asimismo, se pueden buscar chips con sustratos de amplia banda energética. Número 5. En sistemas de emisión, debemos alejar nuestros sistemas de control lo más posible de nuestra fuente. Por último, debemos tener en consideración siempre las normalizaciones ya existentes y asimismo tener en cuenta que no es posible llegar a una compatibilidad electromagnética del 100%.